de la ciclicidad alquímica, que suena un montón, y es verdaderamente un montón, y sobre todo llevado, como dije recién, llevado a la etapa de conexión con este varón alquímico, con esta mujer alquímica, de qué se trata, de qué estamos hablando, a qué nos referimos, cuántas cosas hay. Bueno, eso amerita un ciclo de vivos y una formación en sí misma. Sin embargo, vamos a tratar de transmitirlo, que fluya desde ese lugar. Paso palabra, bienvenida hermana. Buenas, buenas. Hola, mi querido. Hola a todos, ¿cómo andan? Aquí estamos, tal cual, en este siguiente ciclo. Está buenísimo, la verdad que recibí unos comentarios bastante interesantes de este ciclo y creo que nosotros mismos es como, qué valioso que es esto de ir integrando, porque una cosa es como verlo por separado, conocer y reconocer estos aspectos eh, de lo femenino y de lo masculino por separado. Otra cosa es aquí, encontrarlo, entretejerlo, que es como de hecho sucede en realidad también. Así que, bueno, eso. Arrancamos hoy entonces con esta etapa de la alquimia, o la etapa también de la sexualidad directamente vinculada, que bueno, como dijo el Dani recién, en el encuentro pasado hablamos de la etapa de la infancia, de la niñez, y el momento en el que sucede como el pasaje es todo el momento alrededor de, bueno, la espermaquía, la menarquía, es más o menos en esa etapa, si no es algo que sucede de un día para el otro, por supuesto, no es que, no sé, como mujeres llegó tu primer sangrado, entonces, como dicen las viejas, ya señorita, ¿no? Se hizo señorita, se hizo así, una varita más. Sucede un proceso hormonal, emocional, social, psicológico, suceden procesos que llevan su tiempo, pero ese traspaso sucede alrededor de esos momentos, y entramos entonces en esta nueva etapa que es la de la mujer sexual o alquímica, la del hombre sexual o alquímico. Algo ahí sobre este pasaje que sientas comentar antes de entrar de Eh, lleno. bueno, es un pasaje desde el varón, desde el absolutamente trascendental, como por supuesto, como cada una de las etapas que vivenciamos en la ciclicidad. Sin embargo, este es altísimamente importante porque desde los ciclos masculinos llega lo que habrán escuchado, habrán visto por ahí en los vivos, esto del trabajo de la conciencia hacia la testosterona, hacia nuestro movimiento, y en esta etapa es cuando llega el gran shock, el mayor container de testosterona de nuestras vidas, que marca muchísimo la importancia de tener sanos hábitos que nos permitan un estiramiento armónico y una vitalidad fuerte de aprovechamiento y de metabolización de esa testosterona. Eso y lo otro, lo que estaba citando, esto de, como dice la señorita, el rescate de lo masculino en torno a la espermaquía, de algo que no se habla mucho. Resuena que mucho se ha encerrado a la masculinidad en función del primer acto sexual con otra persona, ni siquiera consigo mismo, y es como la gran pregunta, llevarlo siempre a ese encuentro sexual, a tu primera vez, y no se habla de esa eyaculación, que es ese primer contacto con nuestro sagrado semen. Entonces me parece sumamente importante esta etapa porque trae esos dos puntos en lo que se refiere a la ciclicidad. Después muchas cosas, así que clave. Buenísimo. Sí, yo creo que acá, así como decías, esto de la escucha a sí mismo, de conocerse a sí mismo, en nosotras lo que pasa es que empieza a marcarse muy fuerte lo cíclico, la hormonalidad cíclica, porque hasta ahora en la niñez veníamos, si bien hay ciclos también en todo nuestro cuerpo, pero hormonalmente teníamos como un cierto nivel de linealidad que sucede en distintos momentos de nuestra vida. Bueno, la niñez es uno de ellos. A partir de la menarquía empieza a ciclar esto, entonces empieza a moverse los niveles hormonales de manera cambiante constantemente, y si bien hay un ritmo y hay un ciclo que en la medida en que nos vamos regularizando, porque bueno, muchas veces los primeros años de esta etapa son como más irregulares porque se va acomodando nuestro cuerpo, estamos entrando en un nuevo lugar, entonces es lógico, nos vamos acomodando ahí, hasta que, bueno, aparece esta regularidad más clara, en algunas, no en todas, pero a nivel general, esa regulación es esto que hablamos siempre de las cuatro etapas, las cuatro fases de nuestro ciclo menstrual, ¿sí? Que también, como hemos dicho otras veces, son analogía de las etapas de nuestra vida.
Y entonces en esta nueva ciclicidad que empezamos a transitar hormonalmente, hay un camino tan intenso de autorreconocimiento y de aceptación y de validación, porque aquí empiezan a aparecer muy marcadas las 4 formas de expresión energética que trae cada una de las etapas del ciclo, que hasta ahora en la niñez no estaba así fuerte marcado, era otra forma de expresión de energía. Entonces ahora aparecen las 4, pasando de una a otra, y bueno, y todo este signo de pregunta de ¿qué está pasando? Que en la adolescencia lo tenemos, ¿no? Como que se nota en todos los aspectos. Y bueno, esto es una parte, no es lo único, claro, pero es una parte que influye tanto ahí. Me parece que es tremendo, porque hablábamos en el encuentro pasado esto de los ritos de paso, de lo importante que es hablar con los niños, niñas que están haciendo este tránsito a esta nueva etapa, porque se mueve todo, cambia todo, y si no hay una claridad y una aceptación y una validación por parte de los adultos de, che, bueno, puede ser que te pase esto, vas a empezar a sentir otra cosa, desde los aspectos físicos, biológicos, emocionales, es muy difícil que podamos aceptarnos y validarnos a nosotros mismos, si no están enseñando eso. Entonces me parece re importante ahí recalcar en esto de, bueno, empieza a haber cambios fuertes a nivel hormonal, eso se va a ver en todos lados, y paciencia para todos alrededor, porque en realidad creo que también acá aparece esto de, bueno, sí, también en esas distintas formas de expresión de cada uno. Hola Rosy, hermosa. También en esas distintas formas de expresión vamos empezando a reconocer nuestro poder de creación, nuestra capacidad de crear nuestra propia vida. Y acá creo que hablo en cuanto a lo femenino y en cuanto a lo masculino también, ¿no? Y bueno, justamente son formas de expresión energética que requieren responsabilidad también. Entonces, bueno, hay un autoconocimiento que es, me parece a mí, clave, el primer paso en todo esto. Con esa comunicación, ya que es una etapa que, con esto que estábamos hablando de ciclos importantes, testosterona, espermaquía, rito de paso, luego vienen, para mí, 2 grandes puntos en relación al entorno, y que es tan masculino, es tan de este ciclo exógeno que tenemos como varones, que una, evidentemente, junto con la niñez, sin embargo, esta etapa el mandato, porque el mandato y el entorno es fuertísimo, lo que por lo menos y desde la vivencia personal ha llegado mucho. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a hablar, como bien dijiste, comenzamos a hablar de la sexualidad, comenzamos a hablar de la sexualidad y viste de creación que tenemos que, para comprenderlo, percibirlo y entrenarnos a ese autoconocimiento, sacarlo de que sea 100% genitalidad. Y es algo, bueno, un proceso a trabajar mucho en la masculinidad, en función de que hay un entorno privativo que limita a ciertos contactos, hacia el contacto personal, hacia el contacto emocional, hacia el contacto con el cuerpo. Esta contacto, que si bien ya viene de la etapa anterior, arranca fuertemente, y estos mandatos de qué estás haciendo, o estos mandatos de la sociedad, el esconderse, y un montón de cosas que obviamente no está bueno, no abren las puertas al autoconocimiento, y la forma de en esta cápsula tan cerrada, sí, digo, es yéndose a, no sé, la pornografía se transforma en la ESI de la masculinidad. Entonces vas a una proyección que es todo lo contrario a lo que estamos hablando ahora. Y una esponja, venimos también a esto tan importante del rito, porque hay una continuidad de esponja que adoptamos, ese rito, hacemos nuestro, y así nos manifestamos. Entonces es todo un trabajo poder habitar en conciencia anclajes que han llegado. Y también en esta etapa, que fluye mucho en el encuentro de masculinidades, mucho sobre sexo. Antes, más a lo terrenal, ¿dónde aprendí? Ahí siquiera lo había escuchado. ¿Y con quién aprendí? Hoy a lo de sumamente importante,
etapa, que permita ir transitándolo, porque uno diría, bueno, y sin embargo, voy y charlo con él, pesado en esto y quiero llevarlo a hacer. Sin embargo, que pueda escuchar, que sepa que existe, que se permita una ampliación que tenemos enfrente, de que hay mucho más por encima de todas estas cuestiones enquistadas, sino que, mira, también está esto. Mira, acá me están diciendo que esto es sagrado, me están diciendo que esto es creador de vida, que esto es creador de proyectos, que esto es creador de un montón de cosas. Luego, en esa etapa, vivirás lo que te toque y lo que quieras vivir. Sí, lo importante como opción, y es clave una guía en ese lugar, y es algo que yo estoy sintiendo fuertemente en el trabajo con la masculinidad y el acompañamiento, que es necesario entrar en esos rangos etarios y en estar en esa disponibilidad, no bajando info e imponiendo ficha, sino brazos abiertos y acá estoy, sí que compartiéndolo. Me parece sumamente importante. Así que sí, bienvenida a esa conciencia que trae. Sí. Esto que traías del porno, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, por ahí, como más conocido en varones, pero bueno, en las mujeres también pasa un montón, ¿no? Como reconocer y conocer algo más sobre sexualidad a partir de eso, porque desde la casa o desde la escuela o desde otros lugares no llegaba, y lo que llegaba de los amigos era como todo un mundo de curiosidad simplemente, entonces, bueno, ay, ¿qué más hay, no? Y la vez pasada también lo mencionábamos, esto de, bueno, quizás vos traes este ejemplo de no tenía ni idea sobre la espermaquía. Bueno, en el caso de las mujeres por ahí sí se ha movido más información, ¿no? Sobre la menarquía, sobre el sangrado, pero siempre desde el punto de vista biologicista, como ese ha sido como el gran cambio del avance de estos años pasados, y bueno, y ya ahora ya está yendo más allá, ¿no? Esto de, no es solamente una cuestión que afecte o que influya en el punto de vista físico y biológico, sino que eso también va a influir en lo emocional, en lo psíquico, entonces, ¿qué pasa con el placer? ¿Qué pasa con el cuidado de mí mismo, de mí misma? ¿Qué pasa con el deseo que se activa en nosotros cuando llegamos a esa etapa? ¿Qué es eso? Eso no está en ningún libro de espermaquía ni de menarquía, ¿no? Como ahí aparece un montón, entonces, en ese traspaso, entrar también en todo lo que tiene que ver con el placer, que de hecho vamos a hablarlo también ahora cuando veamos un poco lo de las heridas portales, ¿no? De esta etapa. Pero como antes de entrar ahí, es eso, siento traer la importancia de eso. ¿Y por qué? En esta etapa hay como dos grandes momentos adentro de la etapa de la sexualidad y la alquimia, ¿no? Que enseñamos a ver por qué esos nombres. Un primer momento de esto, autoconocimiento, autorreconocerme a mí mismo. Y un segundo momento en donde, bueno, voy a compartirme con alguien más. Compartir eso, pero si yo no me conozco a mí, ¿cómo voy a estar compartiendo con alguien más lo que sea de mi vida? Digo, que estamos hablando solamente de la cama, ¿no? ¿Cómo voy a compartir con otras personas, amigos, pareja, si yo no sé qué quiero para mí? Entonces, aquí entra esto que vos traías de sexualidad vista como un aspecto amplio de la vida, y no solamente como un aspecto de genitalidad o como el sexo en sí mismo, las relaciones sexuales, sino la sexualidad, y acá yo en el primer lugar donde empecé a conectar con esto es desde la biodanza, ¿no? Bueno, después lo hemos trabajado en un montón de lugares, recientemente desde el Tantra también. Esto de que la sexualidad es todo en nuestra vida, está en todos los lugares de nuestra vida, y tiene que ver con despertar la fuente del deseo, con la conexión con el deseo, con la conexión con lo que yo quiero para mí, lo que yo elijo para mí, para mi vida. Entonces acá es re importante este autoconocimiento. ¿Y cuánto se da esto? ¿Cuántos mapadres les preguntan a sus hijas, estaría bueno que empieces a ver qué quieres para vos? O sea, todavía estamos como adultos intentando descubrir qué quiere cada uno, mirá si va a ir a decirle a tu hijo, ¿no? Está bien, se está empezando a dar ya, maravilloso, vamos por fin, pero es como tremendo, porque va a un nivel de profundidad del ser que es esto, el recordatorio que la sexualidad no es solamente una cuestión de solo de piel y ¿no? de vísceras, o de vísceras, pero conectadas a algo más profundo, que no todos nuestros cuerpos están unidos. Entonces, esto, bueno, conexión con el deseo, despertar la fuente del deseo, qué quiero, qué elijo para mí, y solo a partir de eso voy a poder ir descubriendo cómo quiero compartir mi transitar, mi sexualidad en todos sus aspectos en mi vida, y
Y eso, por supuesto que no, tampoco es algo que se dé de un día para el otro, pero sí creo que es esto, traer la conciencia de decir, bueno, pero esa es la tarea. Esa es la tarea. Es un proceso, no lo vamos a tener, arreglar, ya está, me pongo a pensarlo en una semana, lo saco, lo anoto y listo. No, bueno, serán años y años, pero sí me parece central empezar por ahí. Sí, sí. Con ese armas, como surgieron, más equivocadas, de esta amplitud de la cual estamos hablando. Entonces, el concepto del deseo, se me vino bien la palabra placer, el encuentro del placer, ¿qué entiendo por placer? ¿Cómo lo manifiesto? Como varón, en esa etapa alquímica de sexualidad, al 98-99%, era algo rico, pues en un 2%. Verdaderamente es limitado ese concepto y esto que traías del proceso de los años y del proceso del largo tiempo, es tal cual, porque mucho de lo que trabajamos en ciclicidad, con esto de las etapas y de lo complejo de hablar, por ejemplo, recién lo de las heridas totales o de lo que va en función de que vamos generando una resignificación de esos conceptos en cada una de las etapas. Entonces, que al momento nos encaramos en conciencia, que en nuestro caso será en una tocando el creador o ahí, claro, he tenido un tiempo de una resignificación fuertísima donde he generado una cebolla re grande de qué es el deseo para mí y qué es el... Entonces, para llegar a lo más identitario, visceral, no tanto del yo personaje, sino de verdad, y es un laburo que, que lleva, que me gusta mucho, que inevitablemente nos comunica con los ciclos, porque es un laburo que inevitablemente nos comunica con el momento de que los tiempos que se mueven a los tiempos, como el entorno, que es esa relación, lo digo como varón, el entorno me juega ahí todas las pasadas, bueno, visualizo el entorno y veo la naturaleza. Y yo también en esta cultura de la inmediatez quiero sanarme con 2 clics. Curso online, video. Y no, entonces lo mismo pasa con el ciclo. Eso no, ponerlo en conciencia y vamos, tranquilo. Pero no que traemos la... Sí, bueno, que me parece re importante este simple y que al mismo tiempo es absolutamente complejo en la medida que nos dejemos ser atraídos por este océano, pero que nos permita ser atraídos de sencillo como ahora, clave. Tenés para la montaña. Claro. Tenés para 10 años. De qué tan importante de conocernos a nosotros, químico, para con los varones, irnos a esa etapa, observarnos y decir, bueno, ¿qué? Como comenzar a ordenar, porque suele ser también una etapa entre la pubertad, el crecimiento, las atracciones sexuales, no sé, dónde tengo Venus en la carta, dónde se mueve de una forma que quedó la mesa desordenada y ya pasé a la otra etapa. Muchas veces como quedó la mesa desordenada, todo así, con todo, y de golpe, no sé, soy padre, me encuentro con una paternidad, tengo que salir a trabajar, a mantener al peque, a la peque, y listo, dejé la mesa como estaba, y nunca más le metí conciencia a esa mesa. Entonces es muy importante volver a traer, y ahí es esto de lo que vos decías, que lo traes de la relación con otra persona. El ideal, primero conocernos a nosotras mismas, y luego salir afuera. Joya. Y a nosotros como varones, entiendo que en esa etapa, y esto que traíamos en el vivo anterior, de competencia, de creación y de haber ganado una carrera, nos imponen, ahí entra el concepto de la virilidad a full. Es decir, ¿cuál es el alquímico más copado? Que está con mayor cantidad de mujeres, de varones, de la... Entonces, viaje. Bueno, de eso, de lo que he hecho.
sí, cómo lo social influye constantemente ahí metiendo presión. Bueno, me encantaron esa infinita lluvia de corazones recién, por Dios, estuvo buenísimo. Les voy a dejar una pregunta acá, a quienes estén viendo, a quienes ven después, antes de entrar en ese lugar, pero me parece que está bien interesante ya ir dejándola, porque yo creo que es la clave de esta etapa, y que es, adivinen por qué, o a ver si alguien puede comprender desde qué lugar está planteada esta etapa, por qué la llamamos de la alquimia, ¿sí? ¿Por qué la mujer alquímica? ¿Por qué el hombre alquímico? Porque le llamamos también el hombre sexual o la mujer sexual vinculada a la sexualidad, pero es sexual y alquímica, trabajamos desde los dos lugares, y para mí es maravilloso ahí conectar con ese porqué. Así que a ver si a alguien ahí le resuena por dónde viene. Mientras vamos ahí con esto que traías, Dani, se me venía esto de que la próxima etapa de la creación, cómo está constantemente entrecruzado con esta etapa de la alquimia y de la sexualidad. De hecho, en el ciclo femenino, como nosotros trabajamos tanto con la luna, la etapa esta, la de la mujer alquímica sexual, es analogía de la luna menguante, y por lo tanto es analogía de la fase premenstrual, del momento previo al sangrado menstrual en el ciclo propio, digamos, hormonal. Y entonces hay un cruce, porque si vos pensás, veníamos con la niña, que era analogía de la luna creciente, y después de una luna creciente vino una luna llena, que esa es la mujer creadora de la ovulación. Entonces, ahora estamos hablando, en vez de ir directamente a esa, estamos haciendo un cruce, nos estamos yendo hacia la luna menguante, que es la conexión con la mujer sexual. Ese cruce que hay, en realidad yo siento que, a ver, son las dos fases y las dos etapas que tienen que ver con el ciclo de fertilidad biológica y están constantemente en un ida y vuelta. Constantemente, no es que en un momento dejas de estar en conexión a tu mujer sexual porque ahora, no sé, porque para pasar a la siguiente etapa, por ejemplo, hablamos de las gestaciones, ¿no? Entonces, ya vamos a ir en la próxima con eso, pero un ejemplo sería una mujer que es madre. Entonces, a partir de esa gestación, en ese caso biológica, entra en su etapa de creadora. Pero no deja de estar conectada con su mujer sexual, ¿no? No es que pasaste y ya, se acabó, ¿no? Como que por ahí la niña, si bien es una energía con la que podemos conectar cada vez que queramos, bueno, pero ya no estoy en esa etapa de mi vida, claramente, ya está. Ya no soy una niña, si bien puedo traer mi energía y expresarla y escucharla, pero no soy una niña. Pero sí voy a estar entrecruzando constantemente mi energía de mujer creadora y de mujer sexual. Entonces ahí viene esto que vos decías, bueno, sí, claro, incluso cuando esté en esa creación, aparece otra vez la pregunta, ¿y qué deseo? ¿Desde dónde quiero transitar mi vida y lo que sea que esté transitando? ¿Qué deseo? ¿Qué elijo para mí? ¿Qué quiero? ¿Y desde dónde viene esto? Como decías recién, desde un mandato social, o sea, ya está, estamos entrando en la adultez, ya nos toca la pregunta de, ¿esto realmente lo estoy eligiendo desde mí o esto es algo aprendido? Que ya somos adultos o estamos en ese proceso y eso sucede a partir de las autopreguntas, de la mirada interna. Acá, me parece que estaría bueno por ahí hablarlo de las heridas portales, no sé si querés. Bueno, manso tema, sí. Primero los caballeros. Los caballeros. Les caballeros. Bueno, acerca de qué son, lo estuvimos hablando en el vivo anterior. Vaya a verlo, que está buenísimo. Encima fue en 2 partes, 1 y 2. Eso, buenísimo. Esto que también se me vino, que compartías de la pregunta, bienvenido a los comentarios. Sí. También las preguntas que vayan quedando post vivo, bienvenidas para contestarlo en el próximo y así sucesivamente. Bueno, acerca de las heridas portales, brevemente, en parte esto que estaba diciendo de la resignificación de los conceptos, y tiene que ver como su palabra lo dice, heridas, acontecimientos, situaciones que nos suceden y que luego dando nuevos significados. Por lo general, para esquivarlas, para taparlas, para evadirlas, para que no dure tanto, y ahí, muchas veces desde el inconsciente, desde el no recuerdo, desde la oprimirlas. Hay, bueno, varios viajes que se pueden vivir con respecto a las heridas portales, y cada etapa desde la ciclicidad, ya sea femenina o masculina, y desde esta terapia tan hermosa que estamos proponiendo, gracias Zulma Paul, tiene que ver con, cada etapa tiene sus propias heridas, como su fortaleza. Bueno, tema heridas. En cuanto a lo masculino, se me viene mucho
y traer más, hay un montón. Sí me gusta traer más las que salen desde los compartires que he habitado de masculinidades y desde los círculos y demás, que, que tienen que ver con hacia la negación del placer, justamente traía esta palabra, que tienen que ver hacia la desconexión con ese placer y hacia la negación de ese placer, y lo sexual, por supuesto. La negación del placer desde lo masculino lo traigo mucho desde el entorno del no te autoconozcas, el clásico no te toques, guarda con eso, ¿qué estás haciendo? Como decía, esto mucho de estar atravesado por una cultura de la inmediatez en la que hay que tener un autoencuentro que, dejando muy por de lado lo que claramente de la espermatozoide, lo que significa verdaderamente una eyaculación consciente, llevar la eyaculación como una forma de trofeo, si se quiere, como una forma de manifestación de la virilidad, donde, uy, lo logré, y el logro ese es poder ver el semen, ya sea en un compartir sexual, en una masturbación, y cada vez más rápido. Puede ser atravesado, gran generador de heridas, la pornografía que estábamos trayendo recién, con toda esta rapidez, falocentrismo y que incomunica con el que en mi percepción y mi criterio, el placer obedece a una velocidad que no es la del porno, una velocidad la que muchas veces nos venden y no es la de la inmediatez. Entonces, si combinamos en un masculino, yendo hacia lo, eh, yendo hacia lo sutil, ya voy a las heridas fuertes, así que yendo hacia lo sutil, nos podemos encontrar con esto de una represión de no tocarme, por ende la caricia, claramente una imposibilidad de contemplar un placer. Eh, y luego no solamente que no entro en un autotoque, todo el potencial que eso, sino que además lo trabajo a una velocidad muy rápida en la que no tengo y no me doy posibilidad de encuentro con ese placer. Y con un placer que está mucho más allá del tacto, mucho más allá de lo genital. Hay placer en una comida deliciosa, hay placer en un baño, hay placer en bañarnos, en una pileta, bueno, muchísimas cosas. Estarse en el pastito húmedo mirando el solcito. Bueno, tantas cosas. Sexual, también, todo esto. Pornografía, rapidez y demás. Y están las grandes heridas que podemos manifestarla, por supuesto, en un abuso, en una represión muy fuerte, en una manifestación de una libertad sexual mal entendida, en una libertad sexual donde esto que estábamos hablando de la proyección forzada para con otras personas. Entonces, no solo no hay un autoconocimiento, sino que me imponen una velocidad y una virilidad y un falocentrismo donde soy más macho, más copado, de cosas, y estoy en mi caso con más mujeres, y que, bueno, dependiendo de la vivencia de cada uno, pero eso puede generar grandes heridas por esto que traía de la más paternidad, de las paternidades no en ese momento, como los encuentros sexuales que deparan, bueno, ya sabemos, enfermedades sexuales, un montón de cosas, que llegan a los círculos, que se habitan en las intimidades, en el compartir de lo masculino, y que es verdaderamente un viaje la gran vida de años. Por más que lo vemos en lugar de aprendizajes, que es real, sí, por supuesto. Sin embargo, bueno, ¿qué hacer con eso? Hoy me toca evidenciar eso en mi vida, que más allá de la resignificación de esa herida que le esté dando, queda algo fuertemente abierto y que ya está acá y que sin duda me marcó la próxima etapa que llegó en mi vida. Entonces, bueno, conciencia, presencia y responsabilidad, lo que es eso. Sí, creo que genial ahí justo lo que cerrás con esto de la responsabilidad, ¿no? Presencia y responsabilidad, porque, como decíamos recién, a partir de ahora, a ver, ya no somos niños, ¿no? Entonces, hola, Vani, hola, hermosa, ¿cómo andan, mujeres? Qué lindas. Entonces, esto, ya no somos niños, entonces también ya no se trata solamente de cómo el entorno influye en mí, sino cómo yo también influyo en el entorno. ¿Cómo estoy yo siendo también en ese compartir? ¿Qué es lo que yo deseo y cómo me gusta compartir la vida? Y también mi responsabilidad es, bueno, ¿dónde están los límites del otro también? Aparece esto acá, me encanta.
Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Vos traías primero estas dos heridas que se interrelacionan tanto y tienen ese límite tan pegado de la negación del placer y de la no habilitación al sexo, como cuando no necesariamente son lo mismo, porque placer, como dijiste vos, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con, muchas veces transitamos nuestra vida desde ese lugar de todo lo que tengo que hacer es desde el sufrimiento, ¿no? Como, o los mandatos del esfuerzo para todas las labores, entonces, no sé, desde el trabajo, bueno, no, pero el trabajo, si no es un trabajo sufrido, entonces, no es un trabajo, es un hobby, basta, perdón, como ahí aparece ahí está esto que decíamos, la sexualidad en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en el sexo. Entonces, la sexualidad, mi placer, mi conexión con el placer y con el disfrute y con el gozo en lo que elijo para hacer en mi cotidiano, en mi trabajo, por ejemplo, en mi labor cotidiana. Entonces ahí aparece una de ellas, ¿no? La negación del placer desde ese lugar de haber aprendido que todo tiene que ser con esfuerzo, y a la vez también esta que viene vinculada de la no habilitación al sexo, que bueno, sí, muchas veces viene aprendido de algún lado, bueno, todo esto, pero como decíamos, bueno, ya nos toca a nosotros ir desentramando un poquito ahí. A mí me gusta traer este tema de las heridas en las consultas, tanto en los grupos que hacemos Danza 13 Lunas, que lo hacemos grupal, como en las consultas de terapia menstrual individual. Me gusta contar esto de las heridas y preguntarles, fíjate vos, ¿qué de estas heridas te resuena especialmente? Porque a veces hay una o dos, ¿no? Que cada persona dice, y yo siento que esto no me pasa tanto, pero esta otra me resonó por todos lados en el cuerpo, ¿no? Y está bueno poder verlo, porque bueno, es una indicación propia de por dónde bucear, por dónde ir a sanar. Entonces, bueno, estas dos, la negación del placer y la no habilitación al sexo, también tienen esta contrapartida que traías vos recién de cuando la sexualidad sagrada no está siendo considerada como algo sagrado, sino que empezamos nosotros mismos a maltratarnos también en el sentido de, bueno, quizás a veces desde un lugar de experimentación, pero hasta dónde esa experimentación o ese reconocimiento propio o de lo compartido deja de ser algo elegido, ¿no? No, ese maltrato que aparece en muchos aspectos de la vida, sobre el que lo traíamos recién, esto por ejemplo del esfuerzo en el trabajo, pero también aparecen habilitar, a veces de forma muy inconsciente, el maltrato de otros hacia mí en todos los aspectos, incluyendo los aspectos de la sexualidad. Eso me parece también importante para traer. Y bueno, todo el tema de sometimientos, en todos los aspectos, en donde también acá aparece lo que vos traías. Yo puede ser que una persona, acá aparece esto del el ciclo, ¿no? El círculo vicioso de la violencia, del sometimiento, de los engaños, en donde hay víctima y victimario, y en realidad esas palabras puestas desde el lugar de, es un círculo vicioso en donde hay una retroalimentación continua y, y en donde es muy importante mirar a ver qué papel estoy cumpliendo, qué rol estoy ejerciendo ahí, y cómo yo, que por ahí en alguna relación puedo llegar a sentirme sometida o víctima, en otras relaciones ocupo el otro rol, ¿no? La autoritaria, no sé. Entonces, ¿cómo, ahí entra otra vez esto de la responsabilidad propia? Porque muchas veces también pasa eso, como de ver el lugar en donde, bueno, puedo estar en la posición más débil, pero no estoy viendo que yo estoy haciendo lo mismo en otros lugares, o quizás en esa misma relación, pero en otros ámbitos, en otros aspectos, ¿no? Entonces, y eso es como un espejo que se atrae constantemente, esto que traes Sí, vos de la responsabilidad, me parece. algo que es importante traer acerca del trabajo con las masculinidades es, sí, es en la invitación a la conciencia acerca de nuestra sexualidad. Y digo la conciencia a la sexualidad por un lugar donde en el último tiempo, y la verdad que lo agradezco mucho porque verdaderamente hay un punto de ebullición y una clamación de este tipo de heridas y las heridas inherentes a la sexualidad a través de muchos círculos, de muchos colectivos, de muchas uniones. Ha comenzado a salir muy fuerte desde hace un buen tiempo. Sí, ahora contemplo que toda la disponibilidad a no callar, de libertad, de medios y demás, ha salido fuertemente el tema de las heridas sexuales desde el femenino,
Y lo traigo porque es algo que suele salir mucho en los círculos y en el trabajo con masculinidades, en virtud de esto, como decías, de la proyección y de poder darme cuenta que me trae esta vivencia. Por supuesto que no. Muchas veces encerrada en la proyección de, bueno, y está, y me quedo ahí y no va hacia adentro. Y lo mismo que de los varones, a veces me he encontrado que tienen la percepción de, a mí eso no me pasó, o a mí no me pasa nada. ¿No? Es como, eso no es, sí, es mucho de un punto de vista inconsciente y verdaderamente importante traer esa conciencia sexual de esas violencias que están callando, las están sacando, y poder darnos cuenta, de no sentirnos luego como, bien, de no sentirnos luego como culpable, el varón dañino, y ponernos en ese lugar del victimario. Se hace víctima, a veces victimario. Y tampoco el lugar de víctima, sino el lugar de conciencia de esa masculinidad y una... Ah, me dice que se entrecorta un toque. Bueno. Bien. Bueno. Yo te escucho bien. Y eso, invitar a esa conciencia que entiendo es muchas veces caldo de cultivo de lo que se manifiesta posterior. Y nosotros como varias. Sí. Entonces, desde ese lugar la conciencia. También desde la amplitud del trabajo con masculinidades, todas las masculinidades, que es también lo que yo busco. Cuando digo esto del masculino sagrado, del semen sagrado, que tampoco espante y diga, bueno, entonces tengo que trabajar en función de la eyaculación y tengo una onda manta chía. No, la conciencia es poder preguntarte este tipo de cosas y darte cuenta con las heridas. Hoy agradezco mucho todo esto que está invitado a poder ver lo que hemos hecho en función de un grande despertar a decir lo que ya se habían dado cuenta y que ya había sucedido y me encanta. Sin embargo, esto, poder salirme en víctima, porque si no es como, ay, a mí también, y me sumo al colectivo y soy un aliado. No, 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 no. Y fíjate qué te pasó a vos y de dónde sale esto. Eso me parece para laburar, y eso solamente lo puede laburar cada varón consigo mismo. Reitero, sabiendo que no está solo, que hay círculos, que hay un montón de cosas. Sin embargo, el hacerse cargo de eso es un desafío y está buenísimo. Y hacerlo. Y como esta proyección, yo personalmente a veces en los entornos, cuando también se habla de estos temas o hablar de los colectivos femeninos, noto esta proyección del enojo de la mujer hacia el varón por las heridas de la mujer alquímica, como el enojo del varón hacia esos colectivos de, mirá lo que estás diciendo, o sacalo, o qué onda, y él va no hacerse cargo. Y cuando ese no hacerse cargo no es solamente de la responsabilidad, sino también de no hacerme cargo de la conciencia de lo que a mí como varón me hicieron. Sí, y de lo que me sucedió. Que a mí me está pasando. Y poner conciencia de que muchas veces, qué loco, y muchas veces llega, que es la realidad de las heridas por los padres o de vínculos cercanos, que más vale, hicieron lo que pudieron. Pero bueno, desde ahí, invito a esto del laburo masculino, que para mí es un laburo masculino de conciencia, y aprovechar y te dice macho, y no todo. Bueno, de hecho, a mí me pasa también en el trabajo con mujeres que es difícil a veces hablar de esto, porque, bueno, surgen un montón de discusiones. Obviamente atravesados por lo emocional, por lo profundo, por las heridas, estas heridas. Pero también pasa, y yo invito a muchas mujeres, a muchas amigas y mujeres con las que compartimos los círculos a que no quede solamente en el enojo y en la queja hacia afuera y el reclamo hacia afuera, que es válido, es súper válido, ¿sí? En esto del feminismo, los temas con las masculinidades, con la violencia de género, con un montón de cosas que, bueno, digo, me parecen, como dijiste vos,
es tremendo que realmente es maravilloso que todo eso esté por fin saliendo a la luz y moviéndose y sanándose un montón a nivel colectivo también. El tema es no quedarnos solamente en eso, y también para las mujeres esto es un laburo a veces, no para todas, porque bueno, hay mucho más laburo de estos círculos de mujeres, conciencia sobre nuestra ciclicidad, sobre nuestros procesos, hay mucho, llevamos muchos años más ya las mujeres haciendo ese camino, o grupos más grandes, pero hay mucho espacio en donde todavía está quedando solamente en el reclamo hacia afuera. Y ahí también, entre nosotras, es necesario también esto de, bueno, y hacia adentro qué, y cuáles son los espacios donde yo tengo que sanar a nivel familiar, y no solamente con enojo y con reclamo, que sí, es necesario porque es la expresión también, ¿sí? Porque si no, se nos queda acá, se nos queda en todas las partes del cuerpo si no lo expresamos, pero no es solamente la expresión, hay una maduración que tenemos que hacer en base a lo que hemos transitado, bueno, es como re profundo y surgen unos debates tremendos a veces entre nosotras, pero bueno, yo desde este lugar invito siempre a eso, porque justamente, a ver, digo, yo estaba en estos ámbitos desde un lugar de lo político, de la militancia, como socióloga, y también como terapeuta, como profesora de biodanza, entonces siento que realmente en mí y en lo personal y en mi historia, y lo veo en las mujeres con las que trabajo, llega, eh, llega mucho más esto de la armonía en nuestro cotidiano cuando haces el trabajo desde los dos lados, desde lo interno y en la expresión hacia afuera, y en la expresión colectiva y en el compartir, porque hoy estaba escuchando unas entrevistas maravillosas que está haciendo la Vero, se llama Mujeres que hacen clic, se los recomiendo. Y hoy estaba escuchando ahí una que hablaban de esto del abrazo social, del abrazo colectivo, y todo esto que estamos haciendo, a ver, por algo estamos vos y yo acá también hablando de la integración, de que esto no es solamente yo con mi grupito, no, pues es algo social, es algo cultural, y que de esa forma, de uno a uno, pero a la vez en colectivo, es como vamos a ir sanando, y bueno, paso a paso. Y ahí, Gol de Mujer, dice, sexualidad es saber del cuerpo, del alma y del goce. Y se me venía de nuevo esto que traíamos de, bueno, esto, del autoconocerme a mí, para, sí, claro, hacerme cargo un montón de cosas también, pero primero el autoconocerme. Quiero recomendar algo que es que muchas mujeres lo están haciendo, pero no tantas, y es el seguimiento de la ciclicidad hormonal en las mujeres, lo que le llamamos el lunario, que esto de seguir el momento de tu ciclo, se los recomiendo un montón porque no es solamente una cuestión de mental de, ay, para saber en qué momento del ciclo estoy. No, es impresionante la cantidad de información sobre nosotras mismas que aparece cuando vamos identificando en qué momento estoy, cómo me siento, cómo me vinculo más en este momento. Hay un montón de aplicaciones del celular que usan muchas mujeres para ir haciendo ese seguimiento, en qué momento ovulás, cómo te sentís cuando estás ahí, cuando llega tu sangrado, cuántos días sangrás, cómo está tu sangrado, qué olor tiene, qué color, qué textura. Pero además yo recomiendo el trabajo, más allá de que puedan usar esas aplicaciones, yo recomiendo el trabajo manual de hacerlo en una forma circular, ¿sí? El lunario, que es un dibujo circular en donde vas marcando como si fuera una torta en pedacitos cada uno de los días, y vas poniendo ahí como iconos donde vas marcando esto mismo, todos esos detalles, pero lo puedes ver de forma circular, que es como en realidad es nuestro ciclo. Es circular, no es una linealidad, es algo que va pasando de un momento, de un ciclo a otro, con algunos aspectos en común y con algunos aspectos que se va renovando constantemente, y eso cuando vamos llevando nuestro lunario, y llevamos ya varios meses, podemos empezar a verlos y a descubrir similitudes y patrones. Es impresionante el solo hecho de darle atención al ciclo, cómo empieza a cambiar aspectos anímicos, aspectos físicos, identificar cuándo estoy ovulando, sentirlo en el cuerpo, que no sea solamente porque llevo una anotación y sé cuándo, ¿no? Sentirlo en el cuerpo, de qué lado estoy ovulando, como, bueno, lo recomiendo un montón porque tiene que ver con esto de reconocerme a mí misma, ¿no? ¿Cómo estoy siendo desde ese lugar? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguien ya sabe por qué le llamamos esta etapa la etapa de alquímica? Armó. Sí. Se me disparó la pregunta a mí mismo de qué lugar ocupamos los varones para con eso que obviamente me lo pregunto a mí. Lo he podido habitar, por supuesto, he podido habitar en relaciones, sobre todo, que bueno, y puedo tener sí una opinión de viaje que esa que lo hace, la conciencia, conocimiento y autoconocimiento de eso,
persona que me facilita a mí ser esa persona, porque la verdad que facilita. Qué bueno. Por supuesto, por muchísima claridad y nitidez. Y desde cómo va, que me estoy, sí se me viene esto de la permeabilidad total. El mejor momento en los hermosos espejos, y más aún en vínculos de compañero a compañero, en mi caso, ha traído ese espejo de poder reconocerme en un principio filosófico, no sé nada, esto es chino, bueno, lo fui aprendiendo, pero sin embargo sé que de acá, sin embargo, bueno, un poquito más de qué se trata y más, y desde ese lugar integrar y reconocer, siento como ese concepto, y como sexualidad y tantas cosas, ese concepto de compañerismo, ese concepto de compañerismo, es el acompañamiento. Hay partes donde sos acompañado, acompañás, y en esto de la ciclicidad femenina, y esto quizás ya tiene que ver más con otra, creo que esto es una buena base para ir entrando en las próximas etapas y los próximos vivos. No sé si tan alquímica, etapa, tan cualquiera. Ojalá pudiese traer esta conciencia, pero yo creo que ya va, sí, largando la base de esto de ese varón compañero que abrirme en conciencia y de poder permitirme ser atravesado por ese autoconocimiento. Y que simplemente estoy como un observador, simplemente lo escucho, y una que hoy en día, a nosotros que, bueno, se cae de maduro, es como más otra persona está ahí, por y todo lo demás, no estaría haciendo la generalidad. Muchas veces no se acepta, como no lo... Mirá lo que dice, mirá justo lo que escribió ahí Igual de Mujer, me encanta. Está re Claro. inspirado lo que estás trayendo. Hace 32 años, bien, vamos. Dice, con mi pareja... 32 años de estar transitando juntos cada etapa. Y claro, y me encanta porque le dice, están transitando la etapa de la menopausia y ahora y le dicen nuestra. Está buenísimo. Pero ya vamos a entrar, nosotros hablamos de, sobre todo cuando la transitas desde este lugar, invitamos al tránsito de la plenipausia. La menopausia y la plenopausia, qué hermoso vivo. Y esto que dice que se acompañan, mira, y sobreviven su alquimia en el 87. O sea, han pasado gobiernos, hiperinflaciones, enamorados. ¡Qué bonito! El 1 a 1 enamorado, la inflación enamorado, el corralito enamorado. Eso es alquimia. ¿Qué era? Sí, sí. Bueno, no sé, Dani, si ibas a seguir algo, se me activó algo. Sí, que ibas a contar. Creo que acá aparece esto. Sí, 6 embarazos, sí. Toma para vos. ¿Viste? Bueno, sabes muy bien que entonces en realidad no hay una desconexión con la etapa alquímica y sexual, es un entrelazado constante ahí, entre crear vida, crear proyectos, crear familia y conectar desde el placer con esas creaciones, tal cual. Bueno, aquí se me viene esto de, bueno, me parece algo bien importante traer, nosotros lo relacionamos con el premenstrual, con el momento premenstrual, porque tiene que ver con esto de, bueno, me miro, empiezo a mirar hacia adentro, ¿sí? Ya no estoy, por ejemplo, como en la ovulación, que estamos bien hacia afuera, en conexión hacia afuera, sino que es, bueno, es momento de empezar a mirar hacia adentro, a ver qué es lo que yo quiero, con qué conecto, qué deseo. Y eso me va a permitir, esto que decíamos, de compartir desde ese lugar mi vida, y a la vez el reconocimiento de los límites que quiero marcar, ¿sí? Por supuesto también el reconocimiento de los límites que otro está marcando, pero siempre empezando en uno, ¿no? Esto de, bueno, si sé lo que quiero, también puedo saber lo que no quiero, y ahí empieza el marcaje de límites. En el periodo, en la fase del premenstrual,
que culturalmente, es todo un movidón, aparece esta cuestión del síndrome premenstrual, que no es nada más ni nada menos que el no darte bola a vos misma, no escucharte a vos misma. Entonces, por algún lado salta, y le ponen esos nombres, pero aparece esto, ¿no? Como es una etapa en donde hormonalmente hay una invitación a, bueno, bajar un toque, ¿sí? Estamos previo al sangrado, entonces hay algunas cosas como acomodar para que durante el sangrado podamos estar en un nivel de tranquilidad mayor. Entonces este es el momento como de limpiar la casa, de tomar algunas decisiones para que después puedas descansar, ¿sí? Y esas decisiones van a tener que ver con esto de, bueno, ¿qué quiero y qué no quiero? Y entonces toda la energía, la luna cuando está en menguante, esto incluso, a ver, hacemos siempre la invitación a las mujeres que ya no menstruan a acompañarse mucho con la luna astro, con el astro lunar, que también va invitándonos a esta energía, a hombres, a mujeres, ¿sí? En ese sentido, a las personas que no están menstruando, aprovechar la energía de la luna para estas, esa disponibilidad que trae. En este caso, cuarto, luna menguante o momento premenstrual, hay una mayor disposición a estar como más sensible a eso que quiero y eso que no quiero, ¿sí? Entonces, si yo me escucho, simplemente pues, me tocará tomar las decisiones en base a eso que quiero y a eso que no quiero. Si no me escucho, hay partes de mí que van a hacer que esas decisiones sean tomadas igual. Y no va a ser de una forma tan armónica como si lo hago de manera consciente, ¿no? Entonces, ahí aparecen todos los quilombos, las discusiones, ¿no? Pero si yo me escucho y me valido y acciono en base a eso, pues es muy diferente lo que se transita. Entonces aquí está esa invitación. Esto nos trae esa conexión. Y por esto, y aquí aparece la bendita palabra, la alquimia. La alquimia es ese arte ancestral de, digamos, por definición, de transformar el plomo en oro, ¿no? Que hacían los alquimistas. Y que tiene un montón de formas de expresión y en lo simbólico y en lo cotidiano y en lo psicológico lo podemos traer desde esto de, bueno, a ver, ¿qué es eso que me está molestando? ¿Cuál es esa piedra en el zapato? ¿Cuál es ese plomo que vengo sintiendo? Ahora, si yo le doy la vuelta de tuerca de escucha, de conciencia, no solamente deja de ser plomo y se convierte en oro y yo hago una transformación en mi ciclo que hace que yo no me la pase repitiendo una y otra vez el mismísimo ciclo, sino que haga una transformación, sino que haga una vuelta en espiral, como una transtasis, una de esas transformaciones tan importantes que le llamamos en biodanza. Eso va a venir, me lo va a avisar esa piedra en el zapato, ese plomo me lo va a avisar, pero esa es la pista. Si yo no me encuentro con esa piedra en el zapato, es como, no sé por dónde, es más difícil saber más por ahí el dónde seguir. Esto me está diciendo, che, acá tenés una posibilidad de transformarte. Y esa transmutación que sucede a partir de, bueno, eso que en algún momento para mí fue cómodo, estuvo bien, bueno, lo necesitaba, me servía por lo menos, bueno, quizás ahora ya no me sirve tanto, puedo hacerme el boludo y pasar, seguir como si nada hasta que me la dé acá en la frente, o empezar a asumir que es momento de una transformación y de tomar decisiones que a veces algunos aspectos serán mes a mes, en el caso de las mujeres cuando trabajamos con la luna y cuando trabajamos con nuestro ciclo, hay un montón de cosas que mes a mes yo puedo ir escuchándome, habrá otras cosas que serán ciclos más largos, pero ahí está, ¿no? Desde ahí viene esto de la alquimia. Y por eso me parece tan maravilloso cómo está definida esta etapa, sexual y alquímica. Sexual, conecto con qué deseo, y a partir de eso que deseo, tomo decisiones que transmutan aspectos de mí y aspectos de mi vida. Y genero alquimia en mí misma, en mi cotidiano. Me parece maravilloso. Así que bueno, traerlo aquí también. Gracias, hermana. Ahí por... Wow. Me gustó mucho lo de traer al trabajo individual, porque hasta en lo trabajando el hombre alquímico, desde el concepto de alquimia suele irse solo a la alquimia en torno a la fusión con la otra persona, que va muy de la mano a lo sexual y alquímico, que proyectado, sí, va a la fusión de energías, y acá íbamos a esto de la conciencia y el autocuidado, de las relaciones que vamos habitando, porque bueno, obviamente no es solamente enseñaron, sino que es verdaderamente una acción. Esto que traías de la transformación de la autoconciencia alquímica, de autoalquimizarnos de esa conciencia, me encantó. Gracias. Con estos plomos que decías también en la frente.
el tema es que en el espiral volvemos a encontrarnos en el mismo lugar, y si el plomo no fue resuelto cuando fue una tocadita, luego llega un poco más fuerte y va a seguir llegando. Eso es lo sabio de la vida, que nos da segundas oportunidades. Quizás con un toque más intenso que el anterior, es como, ¿viste? Sin embargo, vuelve. Y voy también con esto que tratas también del plomo. A mí me gusta mucho el tema de los plomos no resueltos o no observados en conciencia, que tiene que ver con la serie. Una imagen muy gráfica que es la no, nosotros seguimos conscientemente y por eso se vuelve a andar. Una espiral, es como una boleadora. Entonces, cuando vuelve ese peso, esa energía que nosotros mismos le asignamos. Entonces vuelve con ese peso y golpea. Lo loco para mí, en este proceso del plomo, es que somos nosotros mismos quienes retroalimentamos ese plomo que golpea. Y decimos, ay, la vida, mirá qué fuerte que me pegó. Y yo, el que le di esa fuerza y esa energía con el que la embestida. Así que desde ahí. Sí, sí. Bueno, saludos ahí a Raúl y Adri que están juntos escuchando, qué lindos. Claro, esto que traías, Dani, me encanta, el tema de la alquimia en pareja también. Bueno, la sexualidad, que si no hablábamos de la sexualidad sagrada, es como largo, podemos hacer, a ver qué dicen. ¿Qué hace acople? Dicen, sí, los yo demás cómo escuchan. solo se reproduce de acá. Dani. El tema saco el manos libres. Sí. Bueno, hay un capítulo infinito claro, un capítulo infinito de cómo ahora que escucho mal. Enchufarlo no por. Claro, ese transitar por la exploración, también en el vínculo de pareja, en la sexualidad de pareja, pero la sexualidad también nos abre un montón de puertas muy poderosas de creación en nuestro cotidiano, de manifestación de deseos, así como es necesario uno tener claro lo que desea para el compartir con otras personas y para manifestarlo en nuestra vida, en nuestras creaciones, también como parejas, y como pareja traemos la claridad a la pareja de qué es lo que estamos buscando juntos, y bueno, y transitamos nuestro camino hacia esas creaciones juntos. La sexualidad es como muy poderoso el trabajo de la sexualidad sagrada para la manifestación en el plano de lo material también, así que ahí para profundizar, si aún no conocían por ahí eso, entrar, buscar. Durante la sexualidad me refiero a los momentos también, a los momentos del sexo en sí mismo, a un montón de aspectos también, pero que juntos, y aprovechando esta maravillosa herramienta de nuestro cuerpo que canaliza tanto, juntos podemos en ese acople maravilloso crear, manifestar. Bueno, esto da como para 5 vivos apartes. Solo está bueno como traerlo ahí también porque, como decía el Dani, es uno de los aspectos de la alquimia, así como sucede en lo individual, cuando nos encontramos también generamos ahí esa transformación de lo que venía siendo, bueno, hacia dónde ir también. Así que bueno, no sé si hay algo más que vos sientas traer hoy por ahí para no hacerlo tan largo. Ahí está, estaba silenciado. A ver, silencia el tuyo, en una de esas corta la acople. Sí. No, mi celular. ¿No te da la opción debajo de la cámara silenciar? Tengo un abuelito acá. Entonces, bueno, me parece que hemos compartido a pleno lo que tiene que ver con el alquímico y que hemos una buena base para lo que viene después. Así que sí, maravilloso. Nos vamos con el próximo encuentro. La otra etapa. Muchas gracias a quienes han estado ahí compartiendo, gracias a quienes van a escuchar después. Vamos acá haciendo, esto también es exploración, ¿no? De alguna forma, de ir viendo, bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo lo hacen las personas que no son yo? ¿Cómo lo hacen las personas que transitan otro género? ¿No? O los demás en general. Gracias, Bedos. Gran abrazo, gracias, amigos. Gracias siempre.
Hermoso. Estamos conectados. Nos amo.